Vamos a hacer una actividad de lectura eh, sobre lo siguiente. La revista New England Journal of Medicine es una de las más prestigiosas a nivel mundial en el campo de la medicina. Y en 2001, fíjense, en 2001, hace ya más de una década, publicó un artículo donde se comenta la administración a enfermos de hemofilia. Recuerden ustedes que aquellos enfermos de hemofilia, la hemofilia es una enfermedad que consiste en que cuando se produce una herida, un corte, pues no se la sangre por tener una disminución evidente de plaqueta no se coagula, entonces corre el grave peligro, el enfermo hemofílico, incluso por un mínimo corte de desangrarse, corte externo, incluso interno. Entonces, bueno, entonces se comenta la administración a enfermos de hemofilia severa, un tipo de células diferenciadas a las que se sometió a terapia génica, ¿de acuerdo? Este es el resumen del artículo. Bueno, el artículo no se ve bien, evidentemente. Entonces, dice aproximadamente lo siguiente. Dice, transferencia no viral, no viral. Recuerden esto porque lo vamos a explicar más adelante. Del gen que codifica el factor de coagulación a pacientes con hemofilia A severa. O sea, son pacientes con hemofilia y además una hemofilia severa. Antecedente. Hemos estudiado la seguridad del sistema de terapia génica no viral, repetimos otra vez, no viral, en células somáticas, es decir, células del cuerpo completamente diferenciadas, células normales y corrientes, es decir, no células madres, para que ustedes lo entiendan, en pacientes con hemofilia A severa. Metodología. Se explica a grandes rasgos cómo se diseñó y realizó el estudio. Bueno, resultado. No hubo efectos adversos relacionados con el uso de fibroblastos que produjesen el factor 8. Bueno, no nos vamos a perder, estos son términos médicos muy avanzados, y vamos a saltarnos directamente a las conclusiones. El resumen es que no hubo contraindicaciones graves. Conclusiones. La implantación de fibroblastos alterados genéticamente que producen el factor 8 es seguro y está bien tolerado. Esta forma de terapia génica es realizable en pacientes con hemofilia A severa. Bueno, y nos pregunta, dice, ¿a qué crees que se refiere el artículo cuando habla de transferencia no viral del gen en células somáticas? ¿Qué ventaja presenta este tipo de transferencia? Bueno, pues vamos a ver aquí la respuesta, pero antes recordarles que al comienzo habíamos hablado de la terapia génica y habíamos hablado también cómo las células madres presentaban una serie de ventajas. Las células madres no estaban diferenciadas y tenían la capacidad de una gran capacidad de reproducción, y además no estaban diferenciadas, con lo cual en principio dijimos incluso, digo, imagínense ustedes como un comodín, ¿no? Una carta que sirve para hacíamos esa analogía, ¿no? Entonces la célula madre pues puede servir para formar tejido de diferentes partes del cuerpo, no está diferenciada, y había dos campos fundamentales de investigación, uno que era con el embrión o cigoto, pero claro que esto presentaba el grave inconveniente ético y moral y a todas luces claro que el embrión o cigoto pues tiene toda la información genética de un ser humano. Plantea una serie de problemas, puesto que claro, experimentar con seres humanos y cortar de raíz la vida de un ser humano, pues en fin, es muy fuerte, ¿no? Entonces había otro tipo de células madres, que eran las células madres que se podían obtener a partir del cordón umbilical y del líquido amniótico, y había un tercer tipo que no eran células madres, sino que eran células somáticas, células diferenciadas, pero que mediante alteración mediante un virus, podíamos alterar su composición o su estructura genética, mediante un virus. Era el repaso de lo que vimos y lo vamos a ver aquí. Como hemos visto, la forma de realizar la transferencia de células puede hacerse a partir de los dos tipos distintos de células madre. Dice, sería lo ideal porque estas células presentan todas las ventajas, pero son escasas y además algunas, concretamente las del embrión o cigoto, pues presentan unos muy graves problemas
conciencia, ¿no? Éticos y morales, puesto que es experimentar con seres humanos, ¿no? O seres humanos en potencia, si desean ustedes verlo así. Y también se está investigando la posibilidad de también había las células madre que se obtenían del cordón umbilical o del líquido amniótico, y había otra tercera posibilidad, que era la posibilidad de investigar en modificar mediante virus células completamente diferenciadas, para convertirlas en algo así como células madre. Opción que tiene la gran ventaja que utiliza células muy sencillas de obtener de cualquier parte del cuerpo, y son muy numerosas además, pero tiene el grave inconveniente de usar un virus, con el peligro que eso, un virus para modificarla, con el peligro que eso conlleva. Bien, en este artículo se trata del uso de células somáticas, es decir, de este tercer grupo, completamente diferenciadas, en las que se introduce el gen del factor 8 sin necesidad de tener que usar un virus. ¿De acuerdo? Es decir, que estaríamos de las tres posibilidades, en el caso de que lo recordásemos, la primera era trabajar con embriones y cigotos, con lo cual éticamente y moralmente planteaba unos graves problemas insalvables. La segunda era de células madre del cordón umbilical, y células madre obtenidas también del líquido amniótico, y había una tercera que era células que eran diferenciadas y modificarlas genéticamente. Esta va más allá, porque esta es células somáticas completamente diferenciadas, es decir, células, pues por ejemplo, de cualquier parte o de la gran parte de nuestro cuerpo, totalmente diferenciadas, donde se introduce el gen del factor 7 sin, esto es lo más importante, sin necesidad de utilizar un virus, porque la introducción de un virus pues puede plantear múltiples problemas. Algo así como un intento de obtener lo mejor de cada técnica, al usar células completamente diferenciadas, y les introduce el gen deseado sin necesidad de la infección del virus. Las ventajas de usar células somáticas y no usar infección con virus son evidentes, tal y como se indica en el propio artículo. Fíjate lo que se dice en su parte final, aquí en inglés. Bueno, nosotros lo vamos a ver en español. Se viene a ser algo así. Dice, el sistema de terapia génica ex vivo que hemos usado tiene varias ventajas potenciales sobre la terapia génica basada en vectores virales, es decir, en infección mediante virus. Los pacientes recibieron una población homogénea de células clonadas con una sola modificación genética, lo que minimiza el riesgo de mutaciones, de inserción que podrían ocurrir con virus, vectores virales con virus. ¿De acuerdo? Además, los vectores virales pueden provocar respuestas inmunes que podrían atenuar la efectividad de los tratamientos. Es decir, que tenemos una vía de investigación que no plantea problemas éticos, morales, porque no se está tratando y no se corta la vida de un ser humano, que tenemos células, numerosas, puesto que incluso en el segundo caso, en el caso de las células madre que se obtienen a partir del cordón umbilical o del líquido amniótico, si hay complicaciones en el parto es posible que no se adquieran el suficiente número de células madre, sino que tenemos un sistema en el cual podemos tratar con células completamente diferenciadas, y además no tenemos ni siquiera que alterarlas o manipularlas genéticamente, con lo cual quitamos todos los riesgos de trabajar con virus. Un campo evidentemente muy interesante. Bueno, pues con esto terminamos esta pregunta.